aclaró la clase anterior. ¿En serio? Ya, no me acordaba. No me Sí, acordaba para nada. cuando yo tenía la C y el caballero tenía la A, y era Ya. la misma pregunta. De hecho, el único proyecto hay un proyecto de ley que aumenta de 12 a 13 años la educación obligatoria. ¿Ya? Ojo, pero está como proyecto de ley. Es decir, mientras, ¿cierto? No entre en vigencia, nosotros seguimos teniendo 12 años. Ese es el tema. Así que Jocelyn, mándemela nomás y la vemos. Ya para que estemos ahí claritos. No sé si me la va a mandar al tiro o después. Ahora, lo que nos queda, chiquiños. Ah, ya, ok, no hay problema. Yo no me acordaba, Amada, que había hecho ya la distinción por la aclaración de la pregunta. Pero lo cierto es que es aleatoria porque, insisto, no es que desconfíe de ustedes, pero uno conoce a su gente, entonces prefiero evitarlo. Prefiero no dejarles el mismo orden de preguntas porque a veces la generosidad es un poco grande. Entonces, como me gusta que sean generosos, pero no tanto, prefiero no ponerla en el mismo orden. Así que lo lamento. Ya. Chiquillos, bienvenidos a nuestra última clase. Y en nuestra última clase que nos queda, ¿cierto? La semana pasada, si ustedes recuerdan, empezamos a hablar de las necesidades educativas especiales. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Qué dijimos que eran las necesidades educativas especiales? ¿Qué son? A ver, si es que alguno se acuerda. se le escucha mal. ¿Se me escucha mal? ¿A mí? ¿O Y no? se pegó. ¿Me pegué yo? Ya. Sí, se- A ver, No le escuché porque se quedó pegada y se le escuchó no se escucha súper bien, profe. cortado. Yo a usted, Amada, le escucho un poco robotizada, pero no sé si mi internet o la de Amada. No estoy... ¿El resto me escucha bien? Sí, no le escuché la pregunta. Ya. Sí, a usted. Ah, ya. ¿Qué es necesidad educativa especial? ¿O cómo podemos entender eso nosotros? ¿Qué es eso? Como ¿No? necesidad educativa especial. Son Ujú. los niños SEA, TEA, que les falta, o sea, les cuesta aprender un poco, aprender en realidad. Apoyo que necesito, Les cuesta perdón. más que los demás. Exacto, exacto. Cuando hablamos de necesidad educativa especial, y aquí vamos a ir, chiquillos, a la fuente para que tengan la distinción, porque esto es algo, chiquillos, que les va a aparecer, y les voy a dejar al tiro el link donde está la fuente para que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de niños con necesidades educativas especiales, nos referimos, chiquillos, a estudiantes que necesitan o que tienen ciertos problemas para el aprendizaje o que tienen barreras para desarrollar cierto un proceso de aprendizaje normal o para llegar a un nivel cierto relativamente estándar de aprendizaje. Y que esa área, como la vimos cierto nosotros la semana pasada, es propia de estudio tanto de la neurología, porque a veces son, como veíamos, ciertas dificultades en el neurodesarrollo, o bien es de la psicología infantil. Y estas necesidades educativas especiales que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Se detectan habitualmente en la infancia. Por eso es donde ustedes entran directamente. Porque si bien, ¿cierto? Nosotros como los profesores tenemos espacios en la sala para darnos cuenta, ¿cierto? Cuando un chiquillo tiene dificultades, las dificultades que son propias de las necesidades educativas especiales no son solamente aquellas que son pedagógicas. Como vimos la semana pasada, también hay dificultades de interacciones, de relaciones, ¿cierto? Interpersonales, del estar con los otros. Entonces, aquí, por ejemplo, el otro día hablamos de varias cosas, ¿cierto? Hablamos primero de los trastornos de la ansiedad, cómo los niños, por ejemplo, pueden sufrir incluso, ¿cierto?, de ansiedad social. Por ejemplo,
no sé si ustedes o alguno de sus hijos tiene este problema de que cuando está con mucha gente tiende a ponerse nervioso. Sí, mi hijo menor, como él es TEA, no le gusta la multitud en realidad. Estando en clase, él, si bien pone atención y todo, aparte que él es TDAH y TEA, sus manos, ya, pero él tiene como su tic en las manos y se pone como medio nerviosito. Entonces, como ya lo conocen, lo sacan, lo dan una vueltecita por los patios cuando está solo, vuelve a la sala y ya vuelve más tranquilo. Entonces, esa ansiedad, y cuando la experimenta, evidentemente tiene que ser contenido. Esas son una necesidad educativa especial. Lo mismo a los chicos que tienen hiperactividad, déficit atencional, cierto autismo, eh, dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Discapacidad intelectual. Entonces, tenemos por un lado, ¿cierto? Necesidades de orden psicológico y otras de orden, ¿cierto? Pedagógico y que tienen que ver incluso con dificultades de orden neurológico, del desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Por eso en muchos casos, chiquillos, cuando ustedes van al colegio, ¿cierto? Y detectan o hacen lo que se llama la pesquisa de ese niño, hay que mandarlo a la psicopedagoga o a la educadora diferencial, especialmente si su colegio tiene proyecto de integración escolar. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es evaluarlo, primero desde la perspectiva pedagógica, pero ojo, las colegas del PIE, ¿cierto? Que son educadoras diferenciales en su mayoría, no diagnostican. ¿Quién hace el diagnóstico? Neuróloga o el neurólogo. Neurólogo o Neurólogo, neuróloga y sí, eventualmente un psicólogo. Ojo, psicólogo. ¿ya? Si son También. desarrollos, ¿cierto? De También orden. se ingresa, Ujú, dele nomás. también se ingresa profesora porque generalmente la educadora en este caso de conducta en el alumno y se deriva primero a un doctor de medicina general en realidad porque de repente es un tema más de conducta que de algún síndrome o de alguna condición. Exacto. Entonces, porque te lo comento porque yo lo viví con mi hijo. Entonces, una vez que la doctora me hizo una interconsulta a mí para poder llevarlo al neurólogo, porque ahora está como muy de moda que de repente los alumnos, no sé, de repente tienen como tipos de conducta y automáticamente ya lo casillan como que son niños TEA o con TDAH, pero no están Exacto, así tampoco. exacto. No siempre están así. Por eso, a ver, es cierto que hay ciertos trastornos, por decirlo así, que están de moda, como el tema del TDAH, como el tema del TEA, pero no quiere decir que todos sean TEA. Puede haber No, rasgos, ojo, pero como bien dice aquí mi estimada, ¿cierto? Es el neurólogo quien da la última palabra. Por eso nosotros, ni la colega del pie, puede diagnosticar. Es un especialista del área de la salud quien tiene que verlo. ¿Ya? Ojo ahí. Y para eso, ¿cierto? Le hacen pruebas neurológicas y lo que hace la colega del pie es diagnosticarlo desde el área educativa, desde el área pedagógica en estricto rigor, pero quien tiene que ratificar o no lo que dice la educadora es naturalmente Eh, el de la neurólogo. especialidad. Dele nomás. A mí mi hija es TEA. Ujú, A mi hija, yo nunca vi que fuera TEA en otras palabras, a pesar de que es mi hija, pero cuando ella entró al jardín, las mismas tías del jardín, mejor dicho, porque se trabajaba con fonoaudióloga, todo, la tía fonoaudióloga me dijo, tienes que llevarla al neurólogo porque tu hija es TEA. Y yo dije, pero es que no se le nota realmente porque a mi hija no se lo notaba, a mi hijo no, dijo porque tiene actitudes de niños TEA. Entonces para mí fue como un balde de agua fría, en otras palabras. Y cuando la llevé al neurólogo, sí, yo pensé que el neurólogo hablaba conmigo primero para yo decirle, darle la información, pero no fue así, po. La entrevista en sí se la hizo directamente a ella y ahí él me empezó a decir que ella era TEA por la actitud que ella tenía, cuáles eran sus tics y cosas así, pero
Eh, yo personalmente no me di cuenta, y eso que trabajo en un colegio hace muchos años y con niños TEA, y no me di cuenta que yo tenía una hija que es TEA. Es Es que a lo mejor como, su hija tiene rasgos nomás, po, mm, o no, eh, o... nivel uno, le diagnosticaron con nivel uno. Entonces, el Mm, neurólogo igual me dijo a mí, tú tienes que verle algo que ella es como muy cuadrada en ciertas cosas. Entonces, sí, pues como empecé como a hacer memoria, mi hija es como muy cuadrada en el sentido de los osos, ella tiene puros peluches, entonces los peluches están ordenados por colores, por tamaño, si son más delgaditos, más gorditos, más flacos, entonces cuando uno le mueve algo ahí, ella como que actúa inmediatamente, cambia como su personalidad, se pone a llorar porque ella no tiene un término medio, o ella está muy alegre o muy triste, es se como, desregula. sí, entonces yo, a pesar de que como yo dije anteriormente, yo trabajo en un colegio también con niños TEA, a mí como mamá personalmente me ha costado como saber cuando ella está como, cuando llega la tristeza y preguntarle, ¿por qué estás triste? Porque de verdad que cuesta mucho que ellos saquen esa información y hay que trabajar, uno como usted dice, en la educación, como mamá, con el neurólogo, entonces como bien difícil, en ese sentido. Que, Ese de es- hecho, Sandra, lo que usted toca es un punto medular y que es lo que los profes se quejan en los colegios, incluyéndome. Los chicos TEA, chiquillos y chiquillas, para que sepan ustedes, son un mundo, porque hay tantos TEA como tipos hay, Sí, ¿ya? Y de hecho, por eso se ha hablado de niveles, estudiantes TEA por niveles, porque no todos sí. tienen las mismas características. Ese es el tema. Hay pasivos, hay agresivos, término medio, De alto hay, funcionamiento, sí, hay varios tipos de TEA que, bueno, yo con el tiempo he ido ujú, aprendiendo los tipos de TEA exacto. porque mi hijo, bueno, él ahora tiene 13 años y yo estoy con él prácticamente de los 2 años, pasadito los 2 años. Entonces he ido aprendiendo, es todo un mundo que hay que adaptarse, uno como mamá y después sirve para aplicarlo en la escuela. He ido aprendiendo tantas habilidades con él que de un principio él era cerrado así, pues no hablaba, no decía nada. Hasta el día de hoy él no demuestra dolencias, amarguras, nada de eso. Ujú. Pero, pero es un proceso que hay que saber aprender a llevarlo, porque nadie sabe aprendiendo, o sea, nadie nace aprendiendo. Entonces todo el tiempo hay que ir actualizándose para ir aprendiendo en cómo tratarlo, en cómo meterse en su mundo, cómo comprenderlos, cómo llegar a ellos para poder sacarle las palabras en realidad en ciertos aspectos. Es que de hecho, aquí hay un tema, o sea, hay un tema, chiquillo. Esto es la parte donde ustedes tienen que aprovechar el plus que tienen. ¿Por qué? Porque en los colegios, recuerden que está la ley TEA y los colegios han tenido que crear, ¿cierto?, sus protocolos. ¿Qué es lo que dice el protocolo de la ley TEA? Que tiene que ser alguien que tenga el vínculo con el niño, Sí, quien vaya. No necesariamente la psicóloga, no necesariamente el psicopedagogo, no necesariamente el directivo. Es la persona que tiene es que el vínculo con el niño. mm, ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes ya han trabajado o tienen referencias de niños TEA, probablemente puedan llegar más de mejor forma a esos niños. Y créanme que con eso se van a convertir en una persona indispensable en el colegio. Porque cuando los chicos se desregulan, generalmente llaman a la persona que tiene el vínculo con ese niño. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay trastornos psicológicos y psiquiátricos. Llaman habitualmente al profe o a la profe o a la persona que tiene el vínculo más cercano. ¿Por qué? Porque esa persona es la que le da la contención primero. Y después operan, ¿cierto? El estamento de convivencia, el estamento de la dupla psicosocial o el psicólogo según su del caso. ¿Ya? Por eso que es tan importante. Esto, lo que ustedes han tenido, ¿cierto? Y sobre todo los que tienen hijos con necesidades educativas especiales ya tienen un plus ganado, porque van a poder mirar y van a estar más alertas cuando se den cuenta con los chicos que trabajan en el colegio. Y como les digo, si es por el lado de los chicos TEA, los niños TEA son un mundo que están recién explorando. Así que, ojo ahí, hay harto que saber todavía de los TEA. Ahora,
También se van a encontrar con niños con trastornos disruptivos, que estos chicos son más complejos porque son niños que tienen temas de oposición a la autoridad. No se preocupe, Miriam, bienvenida. Tienen temas, ¿cierto?, a las reglas y como les decía la otra vez al final de la clase, hay que buscar siempre las dinámicas que tienen en el hogar, porque estos niños que tienen comportamientos disruptivos vienen de modelos familiares que son bastante especiales, o muy autoritarios o muy permisivos, ¿ya? Entonces ven que en el colegio pueden y van a buscar, digamos, el lugar donde poder desafiar las reglas. De hecho, creo que tengo un documento con los estilos de crianza, creo que se los voy a mandar, ya que es aparte al material que está aquí, pero creo que les va a servir para dar un vistacito a los modelos de crianza que tenemos habitualmente y que es un cuestionamiento que a veces los papás no se hacen. Ahora, los que son delicados, como les digo, son estos de la alimentación. ¿Por, ¿Por qué son complejos? Porque muchas veces, chiquillos, se gatillan por el bullying. Por eso cuando nosotros tengamos sospechas de estudiantes con bulimia, con anorexia, hay que también echarle un ojo a la relación que tienen con los compañeros o en su defecto lo que pasa en la casa. Porque como hablábamos al final de la clase anterior, ¿cierto? Esto muchas veces se da por los discursos que los padres lamentablemente tienen con los niños. Por lo otro, la soledad. Y la soledad. Sí, absolutamente, Elizabeth. La soledad, que los niños pasen mucho tiempo solos, también Ujú. hay un tema. La relación de apego que tenga con los padres, la relación que tenga con los compañeros. Ojo que a veces el comer está asociado, a veces, chiquillos, la anorexia y la bulimia puede ser incluso gatillado por un cuadro de ansiedad, porque hay gente que come para calmar la ansiedad. Ojo, no sé si lo sabían. Sí. 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 De hecho, tengo un caso, un Ujú, ejemplo, poco. Tengo una amiga que ella no se había dado cuenta, ella igual se enjuicia por eso, tiene culpa porque su hija le dio anorexia severa y cayó en un cuadro al hospital muy grave, casi ujú, se murió. De hecho, esto, con esta enfermedad, ella empezó a tener otro estilo de vestirse, otro estilo, se volvió emo. Y los emos, mm, en lo que yo sé, son personas depresivas. ujú, Claro, la niña se quedaba siempre sola y ahí como que todo enganchó. Siempre se quedaba sola, ella trabajaba todo el día, pero ella siempre estaba con ella, no era una mala madre. Entonces yo le decía que no se culpara por eso, porque son circunstancias a veces que los adolescentes toman de otra forma la vida. exacto. Y aparte que también puede venir profesora de la infancia, porque ella sufrió igual un shock muy terrible cuando tenía 2 años, sufrió el abandono de su padre. Ujú, Todo esto gatilló en que a ella le dieran anorexia. exacto. Y son temas no tratados que después estallan cuando son más grandes. Entonces, Sí, ¿mm? eso es verdad porque yo, Ujú, mi hija mayor, actualmente tiene ya 22 años, ujú, cuando ella era pequeña tenía 8 años, yo igual que él, yo trabajaba todo el día, me comunicaba, o sea, llegaba a la casa, siempre estaba pendiente de ella. Hasta que un día, por ejemplo, yo veía que ella no comía, que empezó a adelgazar como mucho de peso a sus 8 años. Y fue como, pero no, ella me dice, mira, me estoy gorda. Y yo decía, pero tiene 8 años, ¿cómo ella se va a ver al espejo y se va a ver como está gorda? Yo empecé a entrar, cuando entré a su pieza, porque yo igual entraba a su pieza, ordenaba todo, pero ella hizo un escondite tan bueno que me costó mucho encontrarlo porque ella comía, pero vomitaba y hizo como de la madera sacó un pedazo de madera del piso y ahí metía su comida. Y oh, cuando ya empecé, fue como así porque empezó a salir mal olor de la pieza, entonces yo dije, ¿de dónde sale mal olor si está todo limpio? Tuve que y ahí estaba todo lo que ella no comía nada. Cuando la llevé al psicólogo infantil, porque acá en Antofagasta no hay psicólogos infantiles casi, me dijo que ella sufría de anorexia y bulimia, que tenía que cuidarla y hasta el día de hoy yo tengo que estar pendiente de que ella coma todo, de que
no le pasen cosas, que no se estrese mucho, porque sigue con el psicólogo, porque ella todavía tiene esa parte de que ella todavía aún se encuentra gorda, que no quiere comer esto, que esto engorda, y siempre pesándose. Y la ropa de ella es como ropa muy ancha. Ella no usa ropa apretada, ninguna cosa así, porque dice que todo eso le queda mal y siempre se ha visto gorda. Por eso que entiendo igual de eso de la bulimia y eso, porque con ella lo pasé como muy mal y teniendo 8 años ella me costó mucho para sacarla adelante igual. Es que, de hecho, Eso, Sandra, dele nomás, perdón. no, eso era mis... No, incluso, perdón, profesora, incluso pueden llegar a autoflagelarse, a tener intentos suicida y cortarse. Exacto. cortarse, porque yo encontré a mi hija que cuando cumplió 17 años le dio una crisis como muy grande que ella se empezó a cortar sus piernas. Entonces fue como, ¿por qué vamos? Tuve que nuevamente, sí, tengo que estar siempre pendiente de ella y hasta, como dice el psicólogo, hasta que sea grande hay que estar pendiente de ella por eso, porque igual se le pasa por la cabeza cosas así como que no quiere existir, y no, es horrible esa enfermedad de verdad. Es muy, muy mala para mí. Para mí en especial es muy mala. Es que, de hecho, lo que usted mencionaba, Sandra, y lo que usted mencionaba, Elizabeth, es importante. Ojo con los niños si vemos los niños con brazos cortados, Ujú. porque estos chicos pueden tener conducta suicida o pueden tener cuadros ansiosos que a veces se cortan para, digamos, sentir dolor de tal manera que corte su ansiedad. El tema es que, ¿por Mm, qué es peligroso que se corten? Porque se pueden cortar las venas. bueno. Ujú. Son cuadros que pueden llegar, digamos, a un suicidio, digamos, accidental. Ujú. Entonces, lo mismo los excesos de la bulimia y la anorexia, ¿cierto? Los cuadros de nutrición son tan grandes que pueden matar a una persona. Entonces, hay que ponerle ojo. El otro trastorno que se da mucho en niños, pero que igual hay que ponerle ojo, es la enuresis. ¿Qué es la enuresis, chiquillos? Es la pérdida del control de la vejiga, ya que se da mucho en los niños, es decir, los niños que se orinan. Pérdida, entonces, del control urinario. Son niños que se orinan. Habitualmente se da en los casos de los niños que se orinan en la cama, ¿ya? No sé si ustedes han conocido casos, pero hay niños que se orinan, que eso puede ser también la reacción respecto de alguna situación que el niño está atravesando y que no sepa cómo tampoco comentarla. Por eso hay que ponerle ojo. Sobre Puede todo si ser ustedes trabajan con... Dele nomás, perdón. perdón, profesora, puede ser también de un miedo que ellos tienen, Por ejemplo, de tener miedo. exacto. Lo mismo si los niños, por ejemplo, no miran a los ojos o si cambian el comportamiento de un día para otro, hay que ponerles ojo, ¿ya? Porque son situaciones que pueden estar viviendo. Y a ustedes les puede tocar de a veces tener que ser ustedes los que detecten, por ejemplo, casos de abuso. Por eso que hay que mirar a los chiquillos y mirarlos con ojos grandes, digamos. Porque hay, digamos, cambios en el comportamiento del niño que pueden dar cuenta de eso. Por ejemplo, si les da miedo que ustedes los abracen, o por ejemplo, si el niño deja de mirarlo, deja de acercarse, o reacciona con miedo, por ejemplo, cuando uno se acerca, hay que empezar ahí a mirar, digamos, qué es lo que puede estar pasando, ¿ya? Y eso les va a pasar muchas veces a ustedes, ¿ya? A los profes también nos pasa, pero a ustedes, por ejemplo, en el patio, que es donde más van a mirar a los chiquillos, hay que tener un ojo ahí, ¿ya? Ahora, los trastornos afectivos también hay que mirarlos, ¿ya? A pesar de que estos son más difíciles de detectar. Pero, ¿dónde podemos verlo? En los elementos, en los aspectos físicos que dejan los problemas afectivos. Por ejemplo, el tema de los cortes, ¿ya? Por ejemplo, el tema, y ojo también con el tema de los cortes, que hay niños que ocultan esos cortes, por ejemplo, usando hasta en verano chalecos largos. Sí. O puro pantalón para que no se vean las piernas cuando se las corta. Exacto. Y ojo que a veces está en la Señor- guatita, no es Sí, solamente los brazos y piernas, a veces la panza. Qué triste. señorita, dice Karen que ¿Sí? le informemos a usted que se le cae el internet a cada rato. Ya.
La voy a dejar presente. Ya lo voy a contestar al tiro. No estaba mirando el... Ahora, hay que decir una cuestión clara. Si ustedes lo detectan, chiquillos, siempre tienen que activar el protocolo que tiene el colegio. Es decir, más que ustedes tratar de solucionarle la vida al chiquillo, avisarle a la autoridad pertinente, al profe jefe, al psicólogo, ¿cierto? A la dupla psicosocial de lo que pueda estar pasando. Va a depender de qué, del protocolo que tenga el colegio. ¿Ya? Porque recuerden algo, los colegios tienen protocolos y si ese niño hay que hacer una acción, ¿cierto?, que involucre a los padres, tiene que ser de acuerdo al protocolo que tiene el colegio. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Lo mismo, cuando trabajen en colegios, siempre leerse bien los protocolos para preguntar qué se hace en determinados casos. Es mejor al respecto que queden de preguntones a que queden como personas que no estén ahí, digamos, con los chiquillos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Ya? Porque si los papás, por ejemplo, se van a molestar Claro. y quieren reclamar, por lo mismo hay que pegarse a los protocolos, ¿ya? Eso es para que lo tengan también en cuenta. Entonces, le voy a contestar a su compañera aquí que lo voy a tener en cuenta. Ahí sí. Listo. Ya. Sigamos. Los trastornos de tics también hay que tenerlos en cuenta. Recuerden que los tics son reacciones, ¿cierto?, que el cuerpo tiene y que son reiterativas y que son inconscientes. Por ejemplo, morderse la lengua, ¿cierto? Pestañear de más, eh, acariciarse el pelo, ¿cierto? A cada rato. Son reacciones que tiene el cuerpo y que son relacionados con un tema motor, con temas vocales y, ojo que también, que no son tics, pero que se gatillan por temas nerviosos, es el famoso síndrome de Tourette. No sé si a alguno le Mm, suena. sí, acá en el ¿Qué es el colegio había Tourette? un niño que estaba con ese, o sea, el Tauret estaba, el niño estaba diagnosticado de hecho con eso, y ahora que el niño lo llevaron a psicólogo, a neurólogo, se lo descartaron. Él tiene, ahora el diagnóstico de él es hiperactividad con, ¿cómo es la otra palabra? Que Hiperactividad la con mamá déficit atencional. estuvo hablando conmigo. La cosa es que tiene junta, pero no es Tourette. Es que, ojo que los chicos que tienen este síndrome tienen un tema, porque no sé si saben lo que es el Tourette, chiquillos, ustedes. Mm. Ya. El Tourette No, es la persona que tiene estos, a ver, no son ataques, pero son como expresiones, digamos, voluntarias. especialmente a nivel verbal e involuntaria, donde dicen, por ejemplo, grosería. Mm, sí. ¿Ya? O es lo que antiguamente la gente se reía aquí y le decían que le daban los taldos. No sé si lo recuerdan. De Sí, hecho, profe. profe, hay alguien muy conocido que hay muchos videos que tenía el síndrome de Tourette que estaba conversando y de repente echaba garabatos, se pegaba Eso es, y lo tomaban para la risa, po, lo tomaban todo para la risa. Pero era bien conocido, sí estuvo mucho tiempo en las redes eso. exacto. Y le decían los talditos, le dan los taldos, Sí, que le yo decía todavía uso esa informalmente a la palabra. gente. Sí, Yo ese todavía darle los uso esa taldos, palabra. de hecho yo me acordé por eso para poder ejemplificárselo. Es habitualmente a las personas que tienen Tourette y son un tema. ¿Sí? Dele nomás. Yo, yo en TikTok sigo a un joven que le llaman, de hecho tiene su apodo como el Taureto, una cosa así, Ujú. y él sube videos de su día cotidiano con Tourette. Y es un tema, me imagino. Porque la Sí, gente se es ríe, un la gente tema. lo El discrimina. otro- Es, Mm, en uno de los videos
iba pasando por afuera de una comisaría y ya estaba el carabinero que se pone de guardia afuera y le Ujú. echó un par de chuchas, pero él se tuvo que Oh, detener y pedir disculpas. sí, porque además el carabinero podría no saberlo y a veces lo llevaba Claro, detenido. sí, pero él anda como con a mí me da la impresión que es como un carnet de discapacidad. Ah, si anda con esa credencial, entonces no va a tener mayor Es problema. como una Sí, credencial, porque ha ido es en la el credencial. metro, en todos lados y generalmente dice puro garabato, Claro, puro porque, insulto. exacto, y es como la expresión más fuerte. Tiene la credencial de Senadi seguramente, del Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, Puede ser. ojo, y es un tema. Por eso, ¿por qué les digo eso? Porque si ustedes llegan a dar cuenta que hay chicos así, también hay que hacer toda una sensibilización que muchas veces a ustedes les va a tocar acompañar con los niños, para que los niños no piensen que los están insultando, para que los papás no piensen que el niño cierto los agrede porque quiere agredirlo, porque es una cuestión inconsciente. Y este síndrome no tiene recuperación, entonces hay un tema ahí que hay que sensibilizar. Por eso también estamos hablando de estas cosas, porque ustedes el Tourette es más difícil, pero no sabemos si nos puede tocar a un chico con este caso. Lo mismo con los niños que tienen tics, porque son repeticiones involuntarias. Mm. Entonces, hay que sensibilizar a los niños que si un compañero tiene un tic que es demasiado visible, no se burlen. Porque ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Hay que recordar que los tics se agudizan cuando la gente está estresada. Entonces, si los niños se ponen a reír, le van a provocar más nerviosismo a esa persona y más se le va a notar. Sí. Entonces, ahora, lo bueno es que si la sensibilización se hace desde que son chiquititos, no es tan problemático, porque los niños se van acostumbrando y van aceptando a su compañero así. Si el tema es cuando el niño es nuevo y es adolescente, porque los adolescentes son pesados Mm. y en muchos casos no miden las bromas que les hacen y eso le puede generar también además un tema a nivel psicológico. Ahora, ¿de qué dependen, chiquillos, las enfermedades mentales de los niños? De muchas cosas. De los factores biológicos, es decir, por ejemplo, si en la familia hay antecedentes de esquizofrenia, de bipolaridad, ¿cierto? Puede que este chiquillo o esta chiquilla tenga una probabilidad de desarrollar eso, que puede ser genético, hereditario. Luego, ¿cierto? También está el tema ambiental. Por eso que es tan relevante detectar si los niños están viviendo bullying, porque ese es un factor gatillante para un trastorno mental. Lo mismo las dinámicas del hogar. Por eso les decía la otra vez que si bien ustedes no son psicólogos, sí hay cosas que van a tener que mirar y ver las dinámicas que vienen desde el hogar, porque son cosas que pueden gatillar los niños un cuadro de salud mental fuerte. Los factores psicológicos, ¿cierto? Tener una baja autoestima, un problema con la imagen, y por eso, por ejemplo, a los chicos adolescentes no hay que dejarlos tan solos, porque es la etapa donde ellos construyen su autoestima y hacen, ¿cierto? Y hacen también y van construyendo su autoestima de acuerdo con la mirada que los otros tienen. Entonces, si están viviendo bullying, también les va a afectar por este lado de la autoestima. Y finalmente, las lesiones cerebrales que pueden haber tenido ¿cierto? En la infancia y que pueden haber provocado un daño a nivel neurológico o a nivel motor. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? Bien. Bien. ¿Alguna duda? Ujú. Ahora, para cerrar esta parte, ¿cómo se entiende la necesidad educativa especial cuando un niño o niña, ¿cierto? Tiene, o también una persona adulta, como les decía el otro día, tiene una desventaja o una barrera para lograr un proceso de aprendizaje adecuado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a requerir? Ayuda, ¿cierto? De un tercero para poder hacerlo. Por ende, ¿ustedes podrían tener una necesidad educativa especial? Sí, perfectamente. Para que no se aflijan, no se sientan mal si, por ejemplo, en algún minuto tienen hiperactividad o detectan un déficit atencional, es normal. La necesidad educativa especial no está encapsulada solamente en la infancia o en la adolescencia, también se puede dar en la vida adulta. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Ujú. Sí. Sí, profesor. Ahora, ¿por qué se habla de las necesidades educativas especiales? Porque recuerden algo bien importante. En Chile se busca que la educación sea integradora
pero más que integradora, sea también inclusiva. A ver si alguno podrá decirme aquí la diferencia entre inclusión e integración. A ver si aquí vamos a hacer una paréntesis con eso antes de avanzar al otro. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre integración e inclusión acá? Si no saben, no importa, si no, lo vamos a aprender aquí, de hecho. ¿Ninguno? Ya. Integración puede ser que se les dan las comodidades para trabajar en el lugar. ¿Ya? ¿Y la inclusión qué sería? Los niños con discapacidad, ¿Ya? Pero ¿por qué se habla de... A ver, pero ¿cuál sería la porque los niños diferencia con con respecto a la integración? Dele nomás. siento que los niños con integración e inclusividad tienen que estar todos juntos, como que no tiene que haber una diferencia entre uno y otro. A todos se les tiene que tratar de la misma manera. Eso es, Sandra. Bien, bien, bien. Es la que estuvo más cerca. De hecho, aquí hay una gráfica para que les quede un poco claro. Cuando hablamos de integración, hablamos de preocuparnos, ¿cierto?, de estas personas que tienen capacidades diferentes o tienen ciertas barreras para el aprendizaje, pero de todas formas hacemos una distinción con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿cierto? Cuando vamos al metro, por ejemplo, y la gente quiere subirse en ascensor, ¿qué es lo que sale ahí en el metro? Que es preferencia para los discapacitados, embarazadas y tercera edad. Ya. Ahí, por lo tanto, estamos integrando. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo el acceso al metro para su grupo, sí, pero le estamos dando algo especial para ellos. Por lo tanto, ¿son diferentes igual del resto de la sociedad o no? No. ¿Seguro que no? O sea, sí, Si le ponemos, por ejemplo, un ascensor que es Sí, po, exclusivo y porque, preferente claro, para ellos, porque es exclusivo solamente para ellos, sí hay diferencia. estamos dándole la diferencia. Y exacto. no Por lo debería, tanto, la inclusión es no tener esa diferencia. Esa brecha exactamente. de diferencia. Cuando yo dejo o incluyo a esas personas, pero marco la diferencia, estoy hablando de integración. Pero cuando yo incluyo a esas personas como un todo, ¿cierto? Sin mayores distinciones, estoy hablando de inclusión. Ese es el tema. Mm, ¿Se entiende la idea o no? sí. ¿Me entendieron Profe. o todavía no? Dele nomás. Inclusión, lo último no entendí, ¿me lo explica? Ya, vamos a reiterar para que quede más clarito. Cuando hablamos Ya. de integración, nos referimos, ¿cierto?, a dar facilidades a las personas que nosotros consideramos que son diferentes a los demás, pero haciendo notar esa diferencia. Por ejemplo, estableciendo lugares para ellos, asientos para ellos, ascensores para ellos, ¿cierto? Rampas para ellos. Pero cuando en la sociedad o en una escuela, ¿cierto?, asumimos que todos son diferentes, pero no marcamos una diferencia especial para ellos, estamos hablando de inclusión. ¿Se entiende la idea? No sé si ahí Ya. se entiende mejor. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué sería inclusivo? Que hiciéramos, por ejemplo, ¿cierto?, en el metro, que tuviéramos el ascensor o que tuviéramos, por ejemplo, escaleras donde se pudiese mover la silla, sin un Mm, letrero, sin algo especial. ¿Me que explico? fuera como obvio, Que fuera como obvio. Por claro. lo tanto, en las escuelas, si ustedes se fijan, hay más integración que inclusión. Mm. Sí. Ahora, ¿por qué no hay inclusión? Por un montón de factores. La capacitación de los profes, ¿cierto? El tema de la cantidad de alumnos por sala, pero lo cierto es que nosotros en el colegio estamos más en la etapa de integración. Y el PIE, por ejemplo, marca clarito esa integración.
¿Por qué? Sí. Porque ¿qué es lo que hace el proyecto de integración? Ayuda a esos niños, ¿cierto?, que tienen una necesidad educativa especial para que alcancen un proceso de aprendizaje que sea más o menos óptimo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ujú. Para reducir o eliminar en lo posible las barreras que obstaculizan el aprendizaje. Eso es. No sé si se entiende hasta ahí, de mejor manera. Ujú. Sí. ¿Les quedó más clarito ahí o todavía tienen alguna duda? No. Súper. Porque estos conceptos, ¿ya? La gente generalmente los toma como sinónimo, e integración e inclusión, chiquillos, no son lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la expresión más notoria de la integración en Chile? La Teletón. Mm. Ustedes me dirán, Mm. ¿y por qué fue la Teletón? A ver, ¿por Pienso qué? yo porque la Teletón trata de Sí. integrarlos a la sociedad, pero la sociedad no los incluye en su generalidad porque no todo es óptimo para las personas en silla de rueda, por ejemplo. Exacto. O sea, es cosa que ustedes no sé si han visto reportajes, por ejemplo, del metro. O sea, todo lo que tiene que esperar a veces una persona con silla de ruedas para subirse al metro. ¿Por qué? Porque la gente no le da el espacio. En cambio, si nosotros fuéramos una sociedad inclusiva, ¿qué es lo que haríamos? Diríamos, ¿cierto? Ya viene la persona, ya. Ayudamos a entrar, ¿cierto? La instalamos. Pero no es lo que hacemos habitualmente, si ustedes se fijan. No. Hoy en día la sociedad, o sea, siempre ha sido así, pero ahora es más notorio. La Exacto, sociedad ve por sí mismo, por lo que yo veo en Santiago, ellos ven por sí mismos más que en provincia, porque en provincia exactamente, sí hay gente que ayuda a personas con capacidades diferentes, pero en Santiago como que todos viven su mundo. exacto. En Santiago somos lo menos inclusivos que hay. Con suerte somos integrativos. Con suerte. Ujú. Ahora, yendo, ¿cierto? Específicamente entonces a las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en esa misma imagen, son los apoyos, ¿cierto? Y cualquier recurso adicional que el estudiante requiera, ¿cierto? Para poder lograr aprender. Y en otras palabras, ¿cierto? Superar cualquier obstáculo que vaya en contra del aprendizaje. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? ¿Cómo quedamos hasta aquí? Bien. ¿Alguna Bien, duda, alguna súper, consulta que profe. tengan? No. Ya. Entonces, son las 8 en punto. Por lo tanto, chiquillos, vamos a tomarnos el break de 15 minutos a partir de ahora. ¿Vale? Ya. Vale. Nos vemos en 15 minutos Gracias. entonces. Adiós. Chao, profe, chao. Ya. Hola, aquí estoy de vuelta de nuevo. Ya. Profe. Ah, profe. Sí. Hasta las 10 y media más tardar. Ya. Chicuelines. Entonces, em, ya. Muchachos, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Esta última parte, que nos queda poquito en realidad. Pero antes voy a pasar la lista, ¿ya? Que es nuestra última lista. Dame un segundito para estar Oh, mirando las pruebas. Dicho sea de paso, chiquillos, ha sido un gusto, un gusto, un gusto haberlos tenido en estas clases que hemos estado. Y espero que entren con todo el FUA más el miércoles al nuevo módulo que ya se les aproxima. Así que espero que les vaya muy, 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 muy bien. Muchas gracias, han sido bien profe. han sido bien interactivas, bien interesantes las clases con usted. Por mi parte me gustaron muchísimo. Ojalá que las otras clases también sean igual de interactivas. Espero también lo mismo. Espero que también sea. Se le agradece por la paciencia, por la forma de explicar muy explícita. Eh, Me gustó, en todos los ámbitos a mí me gustó. Muchas gracias. Se les agradece. Yo por lo menos estoy muy contenta con ustedes también. Así que también, para mí también ha sido súper grato. Así que por ese lado,
chiquillos, me siento muy contenta, muy, muy contenta. Me parece bien. Excelente la clase, ha estado bien entretenida, así que se le agradece, profesora. Me alegro. Me alegro mucho que les haya gustado, chiquillos. Esa es la idea, que lo pasen, que sea una buena instancia para ustedes y que puedan aprender, que es lo más importante, ¿no? Así que, Sí. por lo menos por mi lado, ha sido muy, muy grato todo. Así que, bueno, vamos a pasar la lista y vamos a cerrar lo poquito y nada que nos queda ya del módulo para tenerlo en cuenta, ¿ya? Así que denme Bien. un momento para ir cerrando ya esta parte. Ya. Entonces, vamos al tiro. Voy ahora a pasar la lista, de hecho, Miriam. Ahora estoy. Qué bueno, Elizabeth. Me alegra Ahora que sí. haya sido una grata experiencia. Entonces, Margarita Alarcón, ¿está por acá? ¿Está por acá o no está? A ver. Presente, profe, disculpe. Ya, qué bueno. ¿Acaso justo a tiempo? Ya. Camila Araya, Presente, profesora. súper. Gracias. Ana Ardiles, gracias a usted. Ana Ardiles, uy, no está Ana aparece hoy día, ¿cierto? Ya. Pero creo que, a ver, no me acuerdo si se había justificado. Déjenme revisar. A ver, vamos viendo. No. Ah, sí. Ya, no, aquí arriba. Ya, ahí les conté. Ya, vamos al tiro. Después, Juan Carlos Campos, Presente. súper. Milva Cárcamo, Milva dijo que no iba a poder estar hoy día. Ya, ahí está. Licinia Córdoba, Presente. súper. María Consuelo, perdón, Cubillos tampoco dijo que podía hoy día. También se justificó. Nicole Díaz, Nicole estará por acá. Creo que estuvo delante en el primer bloque. Sí, ahí está. iPhone de Nicoleta es Nicole, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí, profe. Ya, súper. Stephanie, no está. Gloria Esquivel, sí, sí estaba, ¿cierto? Gloria sí estaba, creo. No recuerdo. A ver. Sí, ahí Sí, está profe, Gloria. disculpe. Ya, no se preocupe, ahí la vi. Elizabeth Flores. Elizabeth Flores. Creo que Elizabeth. Presente, profesora, presente. Ahí está, ya. Justo a tiempo también. Miriam Fuentes. Miriam. Miriam Fuentes estaba ahí, parece que. A ver. Qué bueno. Me alegra, Margarita, que le haya gustado también. Después tenemos Mireya Herrera. Presente, profesora. Súper. Karen Jara. Y ahora sí, Presente, profesora. Súper. Pamela López. Catherine Medina. Catherine Medina. Ya, no está aquí. Ya. Amada Mesa. Presente, señorita. Amada estaba ya. Vanessa Muñoz. Presente, profe. Súper. Presente. Miriam Muñoz. Ahí sí. Miriam Presente, Muñoz. Ahí sí. presente. Ya. Ahí sí. No sé, ahí la puse presente. Ahí está. Sergio Portilla. Ya, ahí lo escuché. Carolina Ruz. Jocelyn Tapia sí también estaba, ¿cierto? Presente, profesora. Ahí sí. Súper. Sandra Torres también estaba, ¿cierto? Presente, mi gracias. Ya, de nada. Y Janina Vergara. Porque Karen también estaba justificada, creo. Janina Vergara. Presente, profesora. Presente. Ya. Ahí sí. Estamos entonces. Sí, porque ahí Karen también estuvo, pero se le cayó el internet. Así que estamos. Profe, Ya, disculpe chicos. ¿Sí? consulta. Profe, la prueba de ahora se supone que es del módulo 6.
6, 7 y 8. Ah, ya. 6, 7 y 8. Ya para que estemos ahí claritos. Ya, Sí, chicuelines. Ahí sí, estamos. Ya. Ahora sí vamos a cerrar lo último que nos quedan de necesidades educativas especiales para que ustedes, ¿cierto?, puedan quedar claros. Karen, sí, perdón, la había dejado, espéreme, un segundo. Es que delante como se cayó, pensé que no estaba, no la había visto, pero deme un segundo para asegurarme de que la dejé, ok. Espérame un momento. Espérame un momento, chiquillos, voy a revisarlo rápido para poder cerrar esto. Ya, aquí está cerradito. Sí, sí, Karen, la había dejado presente. Como en antes vi que se había caído, la había dejado presente igual por el primer bloque, pero no me había fijado que estaba acá otra vez. Ya, ahí está. Así que lo lamento. Ahí sí, resuelto. Ya. Chicuelines, entonces, recordar, ¿cierto?, que las necesidades educativas especiales entonces nacen, ¿cierto?, de este paradigma de tratar de ayudar a que las personas, ¿verdad?, puedan superar los obstáculos que tienen para el aprendizaje, ¿ya? Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que las necesidades educativas, chiquillos, se van evaluando en el tiempo. Por eso, todos los colegios que tienen proyectos de integración escolar, ¿cierto?, el proyecto PIE, van evaluando todos los años a los alumnos. ¿Por qué? Porque si consideran que esas evaluaciones, ¿cierto?, dan cuenta de que el estudiante está en un nivel normal de aprendizaje, el estudiante sale del PIE. Pero si no, ¿cierto?, el estudiante se mantiene un año más en el PIE. Ahora, ojo, recordar algo bien importante, chiquillo, que ninguna evaluación del PIE se puede hacer sin permiso del apoderado. ¿Ya? Eso es importante y está en la normativa educacional, para que ustedes sepan. Ustedes me dirán, o sea, profe, ¿el PIE no puede llegar a evaluarlo? No. Necesita, por lo tanto, necesita tener la autorización de los padres. Por eso, chiquillos, si un padre no entrega la documentación a tiempo y no entrega, ¿cierto?, tampoco la autorización a tiempo, ese niño se puede quedar sin evaluación para ser parte del PIE. Y si no alcanza el cupo para el PIE, el estudiante lisa y llanamente queda fuera. ¿Ya? Eso para que estemos clarito. ¿Ya? Ahora, ¿quién deja en claro los criterios y las orientaciones para necesidades educativas especiales? Evidentemente el Ministerio de Educación. Y todo esto que les comento está dentro de lo que se llama el decreto 170, que es el que regula el tema del proyecto educativo institucional y de la evaluación por necesidades educativas especiales. ¿Ya? Ahora, ojo, también el decreto 170 dice que si la profesional de la educación, ¿cierto?, necesita confirmar el diagnóstico, le va a pedir al apoderado que lo lleve a un neurólogo. Y es el neurólogo en este caso quien tiene la última palabra. ¿Ya? Ahora, ¿es obligación que el neurólogo esté de acuerdo con la educadora diferencial o la psicopedagoga? No. Pero cuando hay sospechas de un diagnóstico, lo que va a hacer la psicopedagoga o la educadora diferencial es que la va a llamar al colegio, le va a explicar la sospecha y le va a dar, ¿cierto?, documentos para solicitar la evaluación con el neurólogo. Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ahora, recuerden que ustedes no pueden diagnosticar a un chico con necesidades educativas especiales, pero sí pueden, digamos, indicarle a alguna colega del PIE o al profe jefe que tienen ciertas sospechas por cómo interactúa este chiquillo o esta chiquilla en clase. ¿Ya? Ahora, obviamente, cuando está el consentimiento se puede hacer la evaluación. Y lo que pide también la ley es que se le explique de la manera más clara posible al apoderado, ¿cierto?, de por qué se está pidiendo esta evaluación. De hecho, la ley es súper explícita en pedir que no sea tan técnico lo que se le explique, de tal manera que el apoderado entienda por qué la están llamando y para qué se le va a evaluar. ¿Estamos claros hasta acá? sí. Profe, ¿cuántos cupos hay? ¿Tienen algún cupo limitado para los niños con pie? ¿En todos lados igual? ¿O Sí, depende de cada colegio?
tienen 5 cupos por curso. Sí. No recuerdo exactamente si eran 3 permanentes, eran 2 permanentes, me parece, y 3 transitorios. Pero siempre hay más, ¿ya? Lamentablemente lo que la normativa no entiende es que hay más niños, pero la norma educacional dice que son 5, ¿ya? Y que son los que quedan como registro en la plataforma que es el FUDEI, si mal no recuerdo, que usan las educadoras del proyecto de integración escolar, ¿ya? Ahora, ¿la educadora diferencial por su cuenta puede apoyar a los otros del curso? Sí, y es lo que habitualmente, chiquillos, se hace, ¿ya? Y la normativa dice que en realidad debe hacerlo, aunque no estén registrados en la plataforma. Lo que dice la normativa, y especialmente este otro decreto, el 83, que habla de las adecuaciones y las planificaciones para la diversidad, dice que en realidad a todo niño que tenga dificultades, a todo niño que tenga dificultades, se le tiene que dar el apoyo, esté en pie o no, Sí. pero siempre y cuando haya pie. Ojo ahí, ese es un asunto importante. Señorita, Sí, cuéntame más, todos mire. los colegios no tienen pie entonces. No. No, hay ¿Por muchos que no qué? tienen. A ¿En ver, qué se basa el Ministerio de Educación o el colegio, el Mineduc para decidir eso? primero, los colegios tienen, si mal no recuerdo, que postular al proyecto para formar su proyecto de integración escolar. Ya, ¿Por qué? Aquí viene lo entretenido de esta historia. Porque tener colegios con proyecto de integración escolar significa subvención escolar, aparte que el ministerio le más entrega lucas. a estos colegios, más lucas. Ah, Pero esa, y debido a eso serán los cupos limitados también. sí, porque además la norma educacional establece que son esos cupos. Pero como la educadora diferencial entra a la sala con el profe, habitualmente se le exige que si hay otros niños con Mm. dificultades, también se les puede apoyar. Porque ese Ah, apoderado puede poner el reclamo igual. El tema es que los que tienen diagnósticos debieran estar registrados en la plataforma. Ese es el tema, ¿ya? Y por eso los ya. apoderados, si ustedes, por ejemplo, bueno, los que tienen hijos acá o hijos, hijas TEA o con hiperactividad, les han dicho, ¿cierto?, que tienen que llevar los documentos antes del 31 de mayo de cada año actualizados, porque la plataforma se cierra y después de esa fecha ya no deja integrar a nadie más. Ahora, ¿por qué hay sostenedores, Mirella, que no quieren tener proyecto de integración escolar? Y acá va a sonar súper quizás polémico lo que voy a decir, porque si bien es más plata, es menos el rango de selección de estudiantes que pueden hacer. Ese es el asunto. Es decir, ¿a qué voy con esto? Aquí, por ejemplo, los colegios que tienen proyecto de integración tienen que recibir, por ejemplo, niños que tengan, que sean, por ejemplo, limítrofes intelectualmente, que tengan discapacidad mental, digamos, leve, eh, porque lo permite el proyecto de integración escolar. Y eso para los colegios, digamos, supone a veces ciertas dificultades porque tienen que contratar más profesionales todavía. Lo mismo, por ejemplo, si tienen trastornos motores o de otro tipo. Por eso muchos colegios rechazan esa posibilidad. Hay otros Ah, que y ahora sí, entiendo. Porque para acá, para las zonas rurales, es muy complicado que un colegio diga no, no queremos proyecto PIE, porque donde yo vivo es rural, rural. El colegio de aquí sí tiene, pero hay colegios que no, entonces los niños de esa zona se tienen que trasladar a otros lugares. exacto, Ah, porque los colegios, algunos no quieren hacerse cargo de eso. Ese es el mm. asunto. Y es feo, pero hay colegios que no quieren hacerlo, ¿Por qué, profesora, no quieren hacerlo? porque en el fondo les significa, lamentablemente, tener que aceptar a niños con diferentes patologías que a veces, para las cuales el colegio tiene que invertir más recursos y no quieren hacerlo. Por ejemplo, si por el proyecto de educación de integración escolar llega un niño que tiene uso silla de ruedas, ¿cierto? El colegio tiene que instalar, por ejemplo, una lámpara o mover a los chicos de otro curso para dejarlo, ¿cierto?, en la primera sala, y cambiarlo y cambiar ese curso.
¿Qué es lo que Nos sucede? falta mucho como país. Exactamente. Que hay sostenedores que dicen, no, en realidad es un gasto adicional y no me sirve tanto, no me es útil. La cantidad de estudiantes que va a entrar versus el gasto de plata que va a hacer. Eso en el fondo es. Aunque suene, insisto, súper feo lo que les estoy diciendo, pero en una educación como la nuestra, lamentablemente a veces esos criterios mandan. No digo que sea Profe, correcto, pero es lo que está. y Dígame, sabe cuéntame más. que ahora pensando, acá hay un colegio particular subvencionado que antes era particular, ahora es particular subvencionado, que no tiene pie, po. Y hay Ujú, otro particular que no tiene pie, pero todos los municipales, que todavía son municipales, sí tienen. ujú. Y, ahora entiendo, Y ahora ahí, entiendo. Y así es exactamente como usted dice, el particular subvencionado, que no los recibe. exacto. ¿Por qué? Profesora, Ah, Sí, dígame. Dígame, mire. y Dele ahora nomás. con el asunto del cambio a las SLEP, ¿irá a seguir de igual forma El que los SLEPS, municipales, la mayoría de los municipales tiene pie? mire, el SLEP puede igual decidir si quiere eliminar o no el pie, pero es poco probable que lo saquen, salvo que tengan Ya. o que quieran reducir horas de las educadoras diferenciales, que eso es lo que pueden hacer. No eliminar el pie, pero sí, por ejemplo, bajarle las horas de contrato a las profes diferenciales, que eso es lo que se ha hecho en algunos SLEP, Ya, incluyendo el que yo trabajo, ya que les bajaron algunas las ya, horas de señorita, clase. gracias. Pero hay un temazo ahí, Y eso, chiquillo. ¿Sí? Dígame. y eso implica que a lo mejor, y eso implica a lo mejor que eh, al bajarle la hora a la profesora diferencial se van teniendo menos cupos, porque ella es la que pasa más prácticamente con los niños en sala. Exacto. Y es lo que a veces sucede, que pierde la capacidad de atender a más niños porque le reducen las horas. Ah, ¿Ya? Es el es asunto. verdad. Ahora, ojo, tengan un detalle importante. Si el colegio particular subvencionado o el colegio particular pagado está adscrito a SAE, es un tema. O sea, en realidad el particular pagado, perdón, no tiene SAE. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con los particulares pagados? ¿Están obligados a tener pie? No, pero por la ley TEA, ojo con eso, se les ha pedido que contraten profesionales para esos estudiantes. Profe, ¿Sí? Dele nomás. ¿usted qué es lo que sabe? SAE es Sistema de Admisión Escolar. Perdón que a veces Ah, utilice sigla y no se la aclare al tiro, pero es que, ojo, hay un tema con el SAE. Y los que aquí conocen un poco el sistema, no sé si alguno lo conocerá más allá, el sistema de admisión escolar no le exige al apoderado decir si el chico tiene una necesidad educativa especial o no. profe, ¿Qué es lo que sí pasa? Le doy al tiro la palabra. Que el apoderado debe revisar si el colegio al que está postulando tiene proyecto de integración escolar, pero no le exige al apoderado subir ningún documento con diagnóstico al estudiante. Ni siquiera, de hecho, le exige por SAE subir la hoja de vida del estudiante. ¿Por qué? Porque el sistema de admisión escolar no juega con la selección de los estudiantes por esos criterios, sino que lo hace simplemente por orden de postulación y cantidad de cupos que tiene el colegio. Esa es la diferencia. Ahora sí, pregúntame nomás. profe, Ujú. sí, se ha visto harto, por ejemplo, que los colegios han tenido que hacer por ejemplo, el pie, se da cuenta que hay niños con TEA o con déficit atencional, porque los papás Exacto. no Esa es dicen, la... y cuando se manda a llamar al apoderado para que lleve al niño ya sea a un neurólogo, todo, dan la excusa que no tienen plata. Exacto. Pero el colegio, si el apoderado no cumple en la fecha que establece la plataforma, ya no es responsabilidad del colegio. Por eso que es importante citar a los apoderados y que quede por escrito. Porque si el apoderado da esa razón
y pasa el tiempo y se cierra la plataforma, el colegio le puede dar apoyo, sí, pero ese niño no va a quedar registrado en la plataforma. ¿Por qué? Porque va a quedar la evidencia de que el apoderado no lo llevó al neurólogo y por lo tanto no hay diagnóstico. Ese es el asunto. ¿Ya? Por eso es importante que la educadora del pie llame al apoderado y quede constancia escrita de aquello. No sé si ahí me explico. Mm. Ahora, ojo con los colegios que tienen sistema de admisión escolar. Los que tengan y son particulares subvencionados, tienen que advertirle al apoderado si no tienen, o sea, si el apoderado no se fijó que tiene proyecto educativo institucional, tienen que advertirle al apoderado de aquello, porque si el apoderado inscribe al niño y matricula al niño en ese colegio, el colegio está obligado a darle apoyo. Ojo con ese pequeño, gran detalle. Sí, eso le iba a decir yo porque en el colegio que yo trabajo, hasta hace 3 años atrás estaba con el programa PIE Ujú. y al año subsiguiente estaba sin el programa PIE. Pero lo mismo le iba a decir que igual llegan, porque igual está la fonoaudióloga, igual está el equipo PIE en el colegio en sí para los niños que ya tenían PIE, que venían con el PIE desde el colegio. Y cuando llegan niños PIE, es como todo un proceso que tienen que hacer porque ellos, o sea, cuando llaman al colegio, uno le dice, el colegio por si acaso no tiene programa PIE, Ujú. pero si llegase a entrar y me dicen, pero ¿cómo si yo sé que mi amiga dice que su hijo acá tiene PIE? Es como, entre ellos mismos se van pasando como El dato. el dato. Cuando llegan, las niñas tienen que hacer como todo un proceso porque como que ya están los niños ya y tienen que, es como más sobrecarga para las niñas, las psicopedagogas, es como tienen más niños de lo que ellas deberían de tener. Es como más, aparte le piden toda la documentación porque ellos, los niños que vienen entrando sí tienen que venir ya con la documentación del colegio antiguo más la información del neurólogo para Exacto. poder ingresar al pie. Y como dice usted, son 5 cupos solamente que se le dan y los demás son, no están encima de ellos o ellas, pero igual están ahí como viendo de que ellos entiendan, le hacen las pruebas especiales como para ellos, porque todo es diferente con los niños pie a los niños de que están en el colegio. Todo es totalmente Exacto. diferente. Y si son como muy que no entienden mucho, también la sacan para afuera. Hay psicopedagogos que andan con, si tienen un niño, solamente se dedican a ese niño. Entran a la clase con ellos, salen al patio con ellos, es como bien, el programa al menos, pero el colegio de nosotros no tiene, pero si llegan, si entran al pie. Es eso. Exacto. Entonces, ojo, hay un tema, Sandra, que usted mencionó súper bien. Por eso les decía que los colegios en realidad se ponen tensos cuando vienen los procesos de admisión escolar. ¿Por qué razón? Por esto que señalaba Sandra. Hay que decirle a los apoderados que el colegio no tiene pie. Porque si ustedes no le dijeron y la persona se matriculó, el colegio está obligado a darle el apoyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el colegio, ¿cierto? Se va a ver, obviamente, va a tener que recargar eso a la psicóloga o a la profesional que esté más cercana para darle ese apoyo. Ese es el problema, ¿ya? Para que ustedes estén claros con eso. Ahora, hay dos decretos entonces para sintetizar este tema. Por un lado, ¿cierto? Estaba el decreto 170, que se refiere, ¿cierto? A la regulación bajo el paradigma de integración escolar y habla también de las escuelas especiales, ¿ya? Que de hecho fue toda una polémica en un momento, porque cuando se aprobó el decreto 170, el ministerio planteó la idea de cerrar las escuelas especiales. Y hubo toda una polémica, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que las escuelas, digamos, tradicionales, tampoco están preparadas para recibir a toda la población de chiquillos que tienen, digamos, necesidades educativas especiales, sobre todo cuando son permanentes, y ya hablaremos de ellas. Y luego está el decreto 83, que este es el otro bien importante. El decreto 83, chiquillos, se refiere a la adecuación y planificación para necesidades educativas especiales.
Aquí viene el tema que se quejan muchos profes en los colegios. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, si yo tengo, ¿cierto? Niños con necesidades educativas especiales, ¿voy a poder planificar de forma estándar como si tuviera niños sin dificultad de aprendizaje? No. No. ¿Voy a poder hacer pruebas para No, todos por igual? No. No, po, no, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 83? no. Que si nosotros tenemos niños con necesidades educativas especiales, debemos planificar y adecuar instrumentos de evaluación. ¿Para qué? Para favorecer que estos pequeñitos, ¿cierto? Pequeñitas que tengan necesidades educativas especiales puedan aprender. Entonces, ahí vienen los instrumentos, como decía Sandra delante, que son pruebas especiales para ellos. Porque además, chiquillos, y es otra cosa también que es importante que sepan, a los profes que trabajan en colegios que tienen proyecto de integración escolar, se le pagan horas PIE. Ustedes dirán, ¿y por qué horas PIE? Porque los profes que entran con educadora diferencial a la sala, tienen que reunirse todas las semanas con la educadora diferencial. Ustedes me dirán, ¿y por qué tienen que reunirse? Porque obviamente tienen que Bueno, planificar el proceso educativo, tienen que en el ajustar las colegio pruebas. sí, Dele nomás, Sandra. en el colegio como planifican todos los viernes con la psicopedagoga, con la psicóloga y la fonoaudióloga. Son 2 horas Exacto. que ellos tienen de planificación porque como el viernes los profesores salen a la 1 de la tarde, o sea, su horario termina ya a la 1 y de ahí ya no regresan ya, entonces los días viernes tienen que estar sí o sí quedarse 2 horas más para poder planificar para con los niños que trabajan con los niños PIE en el programa de integración. Exacto. Y eso lo define cada colegio. Por ejemplo, puede ser los viernes o puede ser otro día de la semana, donde se reúnan, ¿cierto?, con la educadora para trabajar eso. Se hace para esto, para poder adecuar el instrumento y que esos niños, ¿cierto?, puedan aprender igual. Ahora, es importante que ustedes conozcan las diferencias entre las necesidades educativas. Yo le puedo hacer una pregunta. Claro, por supuesto, pregúnteme nomás. ¿Por qué solamente el programa PIE, por ejemplo, la psicopedagoga pueden ayudarlo solamente en los ramos de lenguaje y matemática y en las otras pruebas como se la hacen para los niños se la hacen igual, o sea, con los otros ramos? Porque en el colegio en el que yo estoy, el programa PIE es solamente las pruebas que son especiales que ellas tienen que estar ahí ayudándolo, son lenguaje y matemática. Y yo les digo, pero si el niño es PIE, ustedes deberían de estar toda la clase como con ellos, independiente de que si es naturales, artes, música, deberían de estar ahí para ayudarlo con las pruebas esas, porque igual a ellos les cuesta. Y como supuestamente me dijeron que un programa interno que dijo la fonoaudióloga que supuestamente hay una ley que dice que solamente ellas están para darle las pruebas de lenguaje y matemática y ninguna otra más. Y me gustaría saber si eso es así o no. Mire, que yo sepa al menos, no. ¿Y por qué se lo digo? Porque en el colegio que yo trabajo también hay PIE y las educadoras entran a las asignaturas troncales. ¿Cuáles son las troncales? Lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, historia. Y en el caso de haber apoyos específicos para educación física o arte, lo ven con el profe. Pero eso es un criterio, Sandra, de cada colegio. Que yo sepa al menos, y nunca le he escuchado a mis colegas del PIE, que hay una ley específica que norme eso. Yo siempre he reclamado eso, como yo tengo mi hija PIE y estudia ahí, en el lugar donde yo trabajo, entonces yo digo, pero es que es ilógico, porque ¿cómo van a entrar solamente a lenguaje y matemática y no la van a ayudar en las demás pruebas? Y yo le digo, yo estoy hablando como apoderado, no soy su compañera en este momento, yo estoy como el apoderado en este momento, estoy hablando ¿por qué? ¿Por qué no tienen que entrar a esa prueba y hacer una prueba especial? Y ahí me dijeron, no, porque hay una ley que dice que no. Y yo quedé así como, ¿una ley? ¿De dónde salió? Después le pregunté a la directora y la ¿Mm? directora me dijo exactamente lo mismo, me dijo, no, solamente el pie es para que le ayude en lenguaje y matemática. Entonces, como hablar con la directora me va a perdonar, es hablar como con una muralla. Y yo digo, ya, no seguir, porque si no, si me voy en contra de ella, es como que todo después actúa mal en contra de uno. Así que digo, ¿Sabe qué, Sandra? Vamos a hacer lo siguiente.
Nos vamos a meter al final de la clase. Le voy a mandar los dos decretos, el 83 y el 170, porque que yo recuerde, no es privativo de lenguaje y matemática. Entonces, puede que estén metiendo ahí una triquiñuela que no queremos, digamos, no vamos a ser desconfiados hasta mirar la fuente que es el decreto, pero que yo sepa al menos no existe una ley aparte. Ahora, podría ir a la fuente más directa que hacerle la consulta a la super. El tema es que la superintendencia detecte irregularidades va a ir al colegio, pero Sí, puede hacer la consulta. Ojo ahí. Pero es que que yo no, sepa al menos no. si usted conociera cómo es mi directora, oh, no, no. Uno si le hace algo a ella, ya por ejemplo, eh, viene cierto en junio, dice ya se termina su contrato y uno no sabe por qué está despidiendo al profesor o a la persona, pero, o sea, ellos no saben, pero uno internamente ya sabe por qué fue, porque supuestamente si ella dice que eso es negro, aunque uno lo vea blanco, todos tienen que decir es negro. Mm, Considero lo que ella es entiendo. como muy autoritaria en ese sentido, como que nadie la saca de su lugar y, por ejemplo, si llegan demanda, ella dice, una demanda más al colegio me da exactamente lo mismo y la apoderada va a perder el tiempo. Entonces es como, a pesar, y eso que el colegio es católico, pero ella es como muy Hitler, como le llamamos nosotros. Mire, me voy a ahorrar el comentario, la verdad, pero vamos a mirar la fuente oficial que son los decretos 173 y el 170 y el 83. Pero que yo Ya, sepa al menos no hay ninguna ley que remita exclusivamente al lenguaje y matemática los apoyos. Ninguna, ya, ninguna. sí. ¿Ya? Vamos a ir igual a la fuente directa, pero como le digo, se la voy a mandar para que usted la tenga. Pero que yo sepa al menos, no. ¿Ya? Dele nomás, sea, Elizabeth. a mí igual me pasó con mi hija que le hacían solo lenguaje y matemáticas. Y mi hija un tiempo estuvo que le costaba mucho concentrarse, aprender eso y la mandaron al proyecto, el proyecto integrativo, pero claro, Ujú. era lenguaje y matemática, no le reforzaban otra cosa más. O a lo mejor porque solo tenían especialistas en lenguaje y matemática, que puede ir por ahí. Pero No lo sé, eso es no muy lo sé, variable. claro, No tenemos cómo pero saberlo ahí qué triquiñuela puede haber, pero ley Que que yo exista, eso conozco, no. sí, yo conozco tengo una amiga igual que también tiene su hijo PIE y también me dijo lo mismo, solamente como dice la compañera ahí, lenguaje y matemática, por eso me extraña que usted en estos momentos diga, no, si tienen que estar en esos ramos igual y no, ellas entran solamente a esos ramos y en esos ramos específicos, ellas como que están ahí encima. Y si yo quiero, no sé, que estar más tiempo con ella, hay que pagarle particular para que ella le enseñe los demás ramos. Es así, así me está pasando a mí y así le pasó igual a mi amiga que también su hijo es TEA. Primera vez que escucho que en su colegio hay que el PIE le enseña a los otros ramos y que están ahí. Es que Y ¿por qué yo no, lo no sé? es. ¿Por qué yo lo sé, Sandra? Porque yo, aparte de mi trabajo, yo tenía horas de historia. Yo asumí, de hecho, la Inspectoría General como profe también con horas de historia. Y yo tenía una educadora diferencial que entraba conmigo a historia. Por eso se lo digo. Entonces, Por eso es algo como raro. me huele extraño ahí. Pero vamos a mirar Es la fuente. ya mis. Es muy extraño. Eso es lo único que le puedo decir. Lo mismo en el caso de que planteaba Elizabeth. Extrañísimo, de hecho. Pero no vamos a ser desconfiados todavía. Vamos a mirar la fuente primero. Pero que yo sepa que existe una ley, no. A lo mejor puede que no tengan especialistas, pero que existe una ley, no. ¿Ya? Es que entonces que hay 11 psicopedagogas en el colegio, hay 5 fonoaudiólogas, hay 4 psicólogos y la coordinadora del PIE que también es fonoaudióloga y tiene un magíster en psicología igual. Entonces, por eso yo digo, y muchos alumnos estudiantes que de psicopedagogía que Ajá. también van y yo digo, ¿por qué no hacen esa repartición que siempre son los mismos, hacen lo que dice la directora en todo caso se hace, así que como le dije, pues nuestra directora es muy Hitler, así que no se puede hacer nada al respecto. Pero ojo, ¿ah? profesor, a mí Sí, me dele pasó lo nomás. mismo que a la compañera. También en el colegio de mi hija hay fonoaudiólogos, psicólogos, bueno, todo el personal más universal que hay en todos los colegios que tiene que haber, hay.
Entonces, también me pareció raro que en el proyecto integrativo solamente abarcara matemática y lenguaje y en lo que usted nos está diciendo que puede ser en todas las asignaturas, porque a mi hija en ese tiempo también le costaba historia y entre otras cosas más, como la comprensión y entre otras más, entonces como que ahí que me quedó dando vuelta eso. Lo único que se me ocurre, Elizabeth y Sandra, es que el hecho de que sean psicopedagogas puede hacer una diferencia, porque en el colegio que yo trabajo hay educadores diferenciales. Por eso que puede ser por ahí, por el tipo profesional que tienen. Se me ocurre, pero quiero averiguar igual yendo a la fuente, pero eso es lo que más o menos les podría indicar. Cuando son Ya. psicopedagogas a lo mejor hay más limitantes, pero yo trabajo en Ya. un colegio que tiene educadora diferencial, entonces ese es el asunto, ¿ya? Nicole, dele nomás. Ahora, cerrando esta parte, ¿qué tipo de necesidades educativas especiales tenemos? Tenemos permanentes y tenemos transitorias. Las permanentes, chiquillos, se refiere a, como dice su nombre, a aquella que prevalece toda la etapa escolar. Por ejemplo, si tenemos niños con trastornos motores, ¿cierto? Que no pueden caminar bien, o por ejemplo con silla de ruedas, ¿cierto? Niños, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿ya? Niños que son limítrofes, me refiero con niños limítrofes, a que tienen un nivel de aprendizaje muy bajo, sin embargo, su coeficiente intelectual no alcanza para llegar a ser una persona con discapacidad. Niños que tengan, por ejemplo, problemas a la vista, ¿cierto? Niños que tengan trastornos del habla. Esos son chicos que tienen necesidades educativas permanentes. Y por lo tanto, durante todo el ciclo escolar, ¿cierto? Ellos van a estar trabajando con una educadora, con una psicopedagoga al lado. Y luego tenemos necesidades educativas especiales transitorias, que son aquellas, ¿cierto?, que requieren un apoyo, pero no a lo largo de toda la vida escolar, sino que en ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando el niño tiene, ¿cierto?, por ejemplo, una dificultad emocional que le lleve, por ejemplo, un año, a lo mejor ese año solamente va a estar en el pie y después a lo mejor va a ser dado de alta. Vamos a ver en todo caso ahora las diferencias que tienen necesidades educativas especiales y transitorias, o sea, permanentes y transitorias. Aquí están las dos en este esquema. Necesidades educativas permanentes, discapacidad auditiva, motora, visual, discapacidad intelectual y, como les decía anteriormente, trastorno de la capacidad de relación y comunicación. Por lo tanto, los niños que son TEA son niños con necesidades educativas especiales permanentes, ¿ya? Y ellos requieren, por lo tanto, un acompañamiento en todo el proceso educativo, ¿ya? Y luego tenemos las transitorias, que son trastornos específicos del lenguaje, por ejemplo, tartamudez, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Disgrafia, es decir, por ejemplo, tienen problemas para escribir las palabras, dislexias, por ejemplo. Aquí puede estar también el tema de la hiperactividad, puede estar, ¿cierto? También el tema del déficit atencional, que, por ejemplo, con medicación, ¿cierto? Puede ir mejorando positivamente. Por ende, ¿de qué va a depender que estén en un grupo o en otro del diagnóstico que tenga y que entregue el especialista? Pero lo cierto es que en pie son 5 cupos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá, chiquillos? Sí, señorita. Sí, profe. Genial. Sí, señorita. Cerramos con lo último que tenemos que ver aquí, que dice relación aquí. Una de las cosas más importantes que ustedes y los padres tienen que entender es el proyecto educativo institucional. Porque como les dije desde el principio de la clase, el PI, o sea, o del principio de estas clases, el PI es la herramienta de gestión más clara que tiene el colegio, donde está la misión del colegio, la visión del colegio y el perfil de trabajador, el perfil de estudiante, el perfil de apoderado que quiere. Por ende, a ustedes no se les puede ir de vista que cuando nosotros entramos a una institución educacional, tenemos que apropiarnos del PI. Ya, porque en el fondo, para que el PI sea efectivo en un colegio, tiene que contar con la colaboración de todo el mundo. ¿Estamos? Ujú. Ahora, así también, como es un trabajo, ¿cierto? Una apropiación colectiva, también el proceso
de cambio de este proyecto educativo debe ser colectivo. Ahora, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarlo? La normativa diría que entre 2 a 4 años, ¿ya? Es decir, cuando se cambia, por ejemplo, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, puede ser solo ese proceso, pero el PI, por ejemplo, pueden pasar 3 años, 4 años que se puedan estar sin cambiar, pero al menos hay que revisarlo cada 2 o 4 años para ir mirando, ¿cierto? Si es que ese PI representa lo que el colegio y sus autoridades quieren con respecto al futuro del establecimiento. Ahora, ustedes son parte fundamental del PI. ¿Por qué? Porque obviamente les toca hacerlo cumplir, especialmente en lo pedagógico y especialmente en lo disciplinario. Ahora, ¿es nuestra obligación cumplirlo? Sí. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de nuestro contrato de trabajo probablemente. Y reitero algo, por lo mismo, al suscribir el PI, tenemos que fijarnos en toda la documentación que significa tener el colegio. Protocolos, ¿cierto? Perfiles, lineamientos del colegio. Y por lo mismo quiero insistirles en esto, hay que ser súper cauteloso con lo que nosotros hablemos porque somos ante todo funcionarios. ¿Ya? Ahora, sin pasar a llevar, por supuesto, la Ley General de Educación en cuanto a que somos parte de la comunidad escolar y también, ¿cierto?, los derechos y deberes de nuestros estudiantes. Chiquillos, ¿cómo quedamos con esta última parte de la clase? Súper, profe. Bien, señorita. Sí. Señorita, le hago una consulta. Por supuesto, pregúnteme nomás. Se supone que hoy día es la última prueba, se abre la última prueba, Así ¿cierto? es, sí. Ya, y entre el módulo 6, 7 y 8, por lo que nos dijo usted. Sí, correcto. ¿Qué pasa con el 9 y el 10? Ay, nosotros estamos en la prueba 3, ¿cierto? Sí, se supone que haríamos la prueba Miento. 3 hoy día. ¿Qué Ya. pasa con el No, 9 y el 10? miento, nos quedan 2. Yo no sé por qué tenía la idea de que estábamos ya en la tercera prueba. La 9 y el 10 es la última prueba. Técnicamente, por lo tanto, Ya, son 4. Por ende, ¿cómo vamos a dejar el orden de las pruebas? Se abre hoy ya. día la 3 y se abre mañana en la noche la 4. Ah, ya. Para que se vayan. ¿Y los que de prueba Miss? Y los que deben prueba, se las vamos a habilitar la 3 y la 4 que queden pendientes el día miércoles. ¿Les parece? Cosa que Ya. entren a la otra clase con el módulo cerrado. Como les dije al principio, mi intención es que ustedes al otro módulo no lleguen ninguno pendiente. Es que cerremos bien y en forma la clase. ¿Vale? Ya. Entonces, hoy Profe, día se pero abre nosotros, la prueba hasta mañana, ¿hasta qué hora? La voy a abrir, ¿cierto? A las 10:30 hasta, Ujú. la voy a dejar hasta las 12 de la noche del día siguiente. Es De decir, mañana. sí, correcto. profe, Y Ya. pero lo nosotros con vamos a usted hicimos solo 3. Con usted hicimos solo 3 pruebas, porque esta es la tercera. por Por eso, eso, ella está explicando que viene la cuarta, que sería abierta mañana, martes, ¿a qué hora? a las 10:30 de nuevo y quedaría para las 12 de la noche del miércoles. Ah, ya, entonces ya. Tenemos un día y un día para resolver las pruebas, Un día y que un sería día. la Tenemos 2 Así tercera y es. la pruebas cuarta. seguidas. ¿Mm? 2 pruebas Sería seguidas. tercera y cuarta. Así es. Porque como Ya. yo les moví una clase, eso ajustó el cronograma. Si ustedes se fijan, cuando yo les moví la clase, en el fondo moví la clase a la prueba y eso hizo que las pruebas se ajustaran un poquito más al calendario. Entonces, la idea, Ujú. ¿cierto?, es que quede cerrado entre esta noche y mañana las últimas 2 pruebas. Y como ya están todos los contenidos pasados, es simplemente que refuercen las clases que hemos visto. No sé si ahí me estoy explicando mejor. Sí, sí, no, sí, yo Sí, sí le profe, entendí. Si sí. era mi duda era que faltaba el 9 y el 10 y no Sí, habíamos profe. programado la prueba. Así es. Entonces, cerremos. Va. Prueba 3, hoy, ¿cierto? De 10:30 de la noche hasta mañana, 12 de la noche. ¿Sí? Ya, Y luego, ¿cierto? Prueba 4, la abro. Ah, verdad que mañana es martes, ¿cierto? Tendría que abrirla el por eso. miércoles. Sí, estoy tonteando. Tengo que abrirla el miércoles. El miércoles a las 10:30 y se cerraría el jueves a las 12 de la noche.
Y el viernes dejaría todo el día abiertas las pruebas 3 y 4 para que ustedes puedan cerrar tranquilos, a los que queden pendientes. Entonces el Ahí día sí, miércoles entraríamos al otro módulo, pero pendiente o sea, quedaría pendiente la prueba 4. sí. Y a los que deben la prueba 2, que yo no se las he abierto, la voy a abrir, ¿cierto? Esta noche. Esa es la que abro también en paralelo esta noche para los que queden cerrados con la prueba 2. Profe, yo Porque no puedo quedaron, darla, perdón, profe, no puedo darla ahora hasta el viernes porque estoy de vacaciones. Estoy súper lejos. ya, no Entonces hay estoy problema, con lo que usted está dando nomás. Y no tengo hay que problema, repasar. Lisa. Ya, No se complique. El viernes voy a dejar ya. abierta todo el día las pruebas para que la pueda dar. ¿Bien hasta qué hora El la puedo viernes dar? la voy a abrir a las 8 de la mañana y la voy a dejar Ya. abierta hasta las 8 de la mañana del día sábado, porque queden 24 Ah, horas. ya. Ya, se ¿De pasó, acuerdo? gracias. Para que tengan todo el Sí, día. ya. Chiquillos, no les quito más tiempo por hoy. La verdad es que lo he pasado estupendamente bien con ustedes. Espero que este módulo les haya servido de aprendizaje porque es un módulo muy interesante, entretenido. Yo lo disfruto mucho en lo particular. eh, y cualquier cosa que necesiten, eh, pregúntenme nomás, yo no tengo problema, voy a permanecer en el grupo hasta que se cierren todas las pruebas y dejemos el proceso completamente cerrado. Y Disculpen, sí, dele nomás. mire, lo que pasa es que yo aquí quedé así como un poquito, ¿Qué le pasó? no sé, mire, que aquí estaba anotando la prueba número 4, Ujú. que primero se estaba diciendo que iba a ser el martes de 10:30 hasta el A 12. miércoles, pero no, hasta a 12, el día miércoles. Sí, po. No, Sí, no, se yo no confundió la soy tan señora. perversa, no, no soy tan perversa, Margarita, para dejarle 1 hora y media nomás para la prueba. No, no he No, llegado a ese sí, nivel de perfección. La en cuanto a la... Margarita está confundida Pero todavía hoy, porque dice que la va a abrir el día martes. hoy hay prueba. No, no he Eso llegado, era- no he Margarita, llegado. la prueba 3 se va a habilitar hoy día a las 10:30 hasta mañana martes a las 12. Y Ujú. la prueba número 4 la va a habilitar el día miércoles a las miércoles, 10:30 de la noche y la va a cerrar el día jueves a las 12. Sí. ya, La Sí, excelente. claro, única extra gracias. que voy a habilitar hoy día es la 2 porque hubo gente que quedó pendiente con la 2 que esa también la voy a abrir hoy día, pero eso es para la gente que quedó pendiente en la 2. No sé, Ahí Margarita, si sí. ahí le queda más claro. No, ahí me quedó muy, 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 muy clarísimo todo. Muchas Ya, gracias. Yo había notado mal con todos ahí, ya. Chiquillos, muchas mis gracias. disculpas por los fallos de mi camarita, que a veces me juega bien, media pesadita como la dueña de la cámara, pero chiquillos, para mí fue un encanto, un agrado tenerlos. Espero que para ustedes también haya sido grato este módulo, que hayan aprendido, que es lo más importante. Y como dije antes, mi teléfono lo pueden guardar, yo no tengo problema en contestarles. Si tienen dudas más adelante, si quieren que les ayude con cualquier cosa. Y como les digo, yo también estoy metida en esto, así que no tengo ningún inconveniente en apoyarlos, en ayudarlos. Y éxito, pues, que les vaya bien en el módulo, que terminen bien el curso y que amen la educación, que se enamoren de este trabajo y que, bueno, los haga felices, pues, que es lo más importante, y hagan felices a los niños que conozcan en el futuro. Así que eso, Muchas chiquillos. gracias, profe. Un Gracias, abrazo gracias. gigante. Muchas gracias, ¿No profesora. Gracias, tiene profesora. otro módulo con usted? La verdad es que no lo sabemos, no lo sé todavía, no me han dicho nada. Ya, pero yo feliz en Ah, todo caso ya. si tomara otro módulo con usted. Así que eso. No, es que sería un agrado tener otro módulo con usted, por la forma Igual, muchas de gracias. explicar, por la Es muy forma de buena dejar profesora. participar. Es un Sí, agrado trabajar con usted. Sí, muchas realmente. gracias. Gracias, gracias por lo de chiquillos. Ah, Excelente, excelente, profe. gracias, chiquillos. Pero es que para mí son mis chiquillos, pues son mis estudiantes, pues. Ay, Exacto. gracias. Qué linda. Así que, Gracias, profe. de nada, chiquillos. Cuídense harto. Un abrazo. Que estén Un súper. abrazo. Igualmente, otro para Chao. usted. Chao, muchachos. Besitos. Gracias, profesora. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Que les vaya lindo. Chao, chao.